Acá lo que vamos a tener en cuenta, nosotros vamos a trabajar con números reales, ¿tá? No vamos a trabajar con otro tipo de números, solamente los reales. Y esto es un conjunto que está ordenado. La forma de escribirlo va a ser con letras mayúsculas y va a estar ordenado por filas y columnas. Nosotros vamos a tener acá elementos. Estos elementos, vamos a suponer que tenemos M filas. Las filas van a estar ordenadas en este sentido. Una fila, dos filas, tres filas, M filas, por ejemplo, M filas. Entonces, si tenemos una fila, dos filas, tres filas, cuatro, cinco, M filas, va a ser el valor que va a ir primero escrito como referenciando a la matriz que estamos hablando. Y vamos a tener cantidad de columnas que van a ser una columna, la primera columna, segunda columna, tercera columna. Y vamos a tener, en este sentido, una cantidad de columnas n. O sea que vamos a tener m filas por n columnas. 1, 2, 3, n columnas. Para expresarlo, vamos a expresarlo de la siguiente forma. Vamos a tener A, y por ejemplo tenemos el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto elemento, tal elemento. Como todo tiene la misma letra, ¿cómo sabemos que esto puede ser un 5, esto un 8, un 2, un menos 5, menos 1000? Cualquier número. Cada uno de estos es un número. Para tener una idea de dónde está ubicado, el primer elemento está ubicado en la primera fila, primer columna. O sea, el primer elemento va a ser el 1, 1. Primer fila, primer columna. El segundo elemento va a estar en la primera fila, pero ya está ubicado en la segunda columna. El tercer elemento va a estar ocupado la primera fila, tercer columna. ¿Ven? Estas son las columnas. Este estaría ubicado en la primera fila, en la cuarta columna. Y este último va a estar ubicado en la primera fila y tenemos n columnas. ¿Entendemos más o menos, no? Vamos con otra. Por ejemplo, el segundo va a ser segunda fila, pero está en la primera columna. Esta va a estar ubicada en la segunda columna de la segunda fila. Esto va a estar ubicado en la segunda fila, tercera columna. Y el último elemento va a estar ubicado en la segunda fila, evidentemente es la segunda fila, en la última columna que es la n. Va a tener n columnas, 10 columnas, 15 columnas, 3 columnas, 8 columnas, no sé cuántas columnas voy a tener. Cada una es una columna. ¿Estamos? Por lo tanto voy a tener ¿cuántas filas? Y bueno, voy a tener 1, 2, 3, 4, no sé cuántas. Voy a tener m filas. Pero con seguridad esta posición es la última fila, M, pero está ubicada en la primera columna. ¿Estamos? De la misma forma, el último elemento que va a estar acá, que va a ser el elemento, qué es lo, menos 10, 14, 2,7, va a estar ubicada ¿en qué fila? 1, 2, 3, 4, M fila. ¿Y en qué columna? Una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, 5, 6, 7, no sé cuántas columnas. N columnas. Este último elemento, por lo tanto, va a estar ubicado en la posición AMN. O sea, el último elemento se llama AMN. Entonces, yo puedo escribir que esta matriz que tengo acá, A, tiene M columnas por, tiene N columnas por M filas. ¿Sí? Lo puedo escribir también
o es equivalente a escribir que A es igual a los elementos, son los elementos A y J. O sea, ¿por qué? Porque este elemento que está acá, por ejemplo, es el elemento 2, 3. Pero este elemento que está acá es el elemento 1, 4. O sea, no, puede estar ubicado en cualquier parte. Entonces, para ubicarlo de una forma se llama A y J. Pero con seguridad tienen M filas por N columnas. ¿Estamos? Y los valores de I, ¿cómo varían? ¿Qué le parece a ustedes? Los valores de I, ¿cómo varían? I, ¿qué es? La primera letra, ¿qué es de todo esto? I sería el número 1, el número 2, acá sería el número 2 y acá sería el número M. ¿Lo están viendo, no? El I, ¿cómo varía? Empieza con qué número y termina con qué número. El El I. 1 termina en M. Empieza con el 1. ¿Hasta dónde? La M. Hasta M. M. Hasta M, porque es el primer elemento. ¿Estamos? Mientras que J Sería N. empieza, es el segundo elemento. 1 Tiene en 1, 1, 1, después viene 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. O sea que va a ir desde 1 hasta N. N elementos. O sea que I va a ir variando desde 1 hasta M, mientras que J va a variar de 1 hasta N. ¿Estamos? O sea, por ejemplo, si tengo la matriz 2, 3, 1, menos 2, 7, 0, 5, 3 medio, menos 6. ¿Cuántas filas y columnas tenemos en este caso? Espera. Vamos a agregarle otra cosa que no sea. Vamos a agregarle algo más acá. 8, menos 5 y 1. ¿Cuántas filas tiene esta matriz A que estoy escribiendo ahora? 3. 3, 3 filas por ¿cuántas columnas? 4, 4 columnas. En forma genérica se escribe A, I, J, 3, 4. ¿Estamos? Quiere decir, ustedes van a nombrar con la letra A y los elementos son todos A. Si, por ejemplo, yo le pongo la letra B acá, por ejemplo así, B, esto sería B, los B y J. ¿Quién es este B y J que está acá? ¿Alguien me puede decir quién es este B y J de toda esta matriz? ¿Quién es este B y J? Todas las posiciones. ¿Quién es? Son todas las posiciones. Son todos los elementos. Todos los elementos son. Absolutamente todos los elementos. No es un elemento. Son todos. Por lo tanto, si yo quisiera elegir uno de todos ellos, ¿cómo tendría que escribir? Para este caso, vamos a hacer una rayita acá. Si a mí me dicen, bueno, decime el elemento 2, 3. Ahora tomó una posición. ¿Cuál sería el elemento 2, 3? 0, 0. 0, Así es. ¿Y el elemento 3, 2? 3 medio. 3 medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos números que están acá no están puestos al azar. No es que vos podés elegir el 3, 2 es lo mismo que el 2, 3. Y no significa 32 ni significa 23. Significa B, elemento, posición, fila 2, columna 3. Vale 0. La posición B, 3, 2 es fila 3, columna 2. Y es el elemento 3 medios. O sea, una vez que ya tienen la posición ubicada, ahora sí ya tomó un número. Ese valor ya tomó la posición según el subíndice que aparece ahí. 2, el número 0, ocupa. Es el elemento de la segunda fila, tercera columna. 3 medio es la tercera fila, segunda columna. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta?
¿Alguien quiere preguntar algo? Que muchos se fueron, ¿sí? No, Me eso parece. más o menos en programación dimos que más o menos estamos entendiendo hasta ¿No se ahí. acuerdan? Bien. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora distintos tipos de matrices para acordarnos los nombres de algunos de ellos. Nosotros tenemos la matriz, solamente la voy a ir nombrando, está todo en el apunte. Matriz rectangular, para que no se aburran. En caso de que no estén entendiendo alguna de ellas, me preguntan. Pero lo que tenemos es una matriz rectangular, es el primer caso que vamos a ver, y el caso donde M no coincide con N. ¿Qué quiere decir? Que tenemos filas distintas que la cantidad de columnas. Si la cantidad de filas es menor que la cantidad de columnas, o sea, M filas menor que N, ¿qué matriz tendríamos? O sea que tendríamos más filas que columnas. Columnas tenemos 3 nomás, por ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo para que no quede tan así rayado. ¿No? 2, 3, 5, 1, 2, 0, 3, 2, menos 2. Acá cuántas filas y cuántas columnas tienen. 3 y 3. Y tres. 3 y 3. Tengo que agregar más fila menor que la columna, o sea, mayor cantidad de columnas. O sea, tengo que agregar una columna más acá. 2, 1, 3. ¿Puedo agregar otra columna? Sí, puedo agregar otra columna. Menos 1, 5, 7. Y en ese caso podría agregar una fila más, pues, Y para puedo agregar siendo rectangular. más columnas. Por ejemplo, 2, 3, cuarto, 5,2. Fíjense la forma que tiene, es como que se va quedando horizontal. No sé si se llega a ver. Entonces esta es una rectangular horizontal, se llama. Horizontal. ¿Vamos? O sea que puedo llamarla matriz horizontal o matriz rectangular M menor que N. ¿Está bien? ¿Está claro? Puede ocurrir otra situación. ¿Cuál es la otra situación? Que M es mayor que N. O sea que la cantidad de filas sea mayor que la cantidad de columnas, y en ese caso tendríamos una matriz vertical. De la misma forma va a quedar más cantidad de filas que de columnas. O sea, se van a ir agregando acá abajo, agregando, y se va a quedar en forma vertical. ¿Está claro? ¿Se entendió la idea o no? Sí, profe. Sí, sí, bien. La matriz particular de estas dos es la que se llama matriz cuadrada, que vamos a ocupar muchísimo, que esta matriz cuadrada, M, va a ser igual a la cantidad de N. O sea, la cantidad de filas van a ser igual que la cantidad de columnas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Particularmente tenemos dos matrices particulares de estas dos, de la rectangular, que es si de la rectangular, si M es 1 y N es distinto que 1. O sea, por ejemplo, M es 1. ¿Cómo sería una matriz M igual a 1? Traten de imaginar, saber cómo sería. 1. ¿Cómo me daría? Ya le puse ahí el paréntesis, ya me delaté. Es una sola fila, o sea, los elementos están ubicados de esta forma, ¿no es cierto? Y la cantidad de columnas pueden ser cualquier cantidad.
¿Estamos? Esta se llama matriz, adivinen, fila, porque forma una fila. ¿Está? Y si m es distinto que 1 y n ahora es igual a 1, entonces tendríamos una matriz de este tipo. O sea, esto se llama matriz columna. ¿Está? Cuidado que una se llama columna y la otra se llama vertical. Una se llama horizontal y la otra se llama fila. Son distintas. Si es fila, es una sola. Ahora, si es horizontal, quiere decir que hay varias filas, pero tiene una forma horizontal. ¿Preguntas? En el caso de la matriz que sigue, se llama matriz escalonada. Y su definición no es muy sencilla por ahí de interpretar. Sí, cuando se ve en el práctico, sí se ve en la forma práctica, se puede llegar a ver la matriz escalonada. Y es la que tiene ceros en forma justamente escalonada, o sea, ceros, el número 0. O sea que tiene que ser, primero de todo, si la fila tienen una sola fila nula, las otras no nulas la preceden. O sea, por ejemplo, si tienen 2, 1, 3 y una de sus filas es nula, como en este caso, le puedo poner el ejemplo sin escribirle una escalonada. Una fila nula, primero, una fila nula, ¿cuál es? Todos Elemento igual a 0. sus elementos son 0 en la fila. ¿Estamos? Esa es una fila nula. ¿Y una columna nula? Bueno, una columna nula donde todos sus elementos de una columna son todos ceros. Entonces tiene que cumplir dos cosas. La primera, si tienen una fila nula, la tienen que ir poniendo, tiene que estar bien abajo. O sea, las no nulas irían arriba. Y si tienen cero, no nulos, o sea, si no algún cero, los ceros tienen que estar ordenados adelante de lo que no son cero. O sea, por ejemplo, tienen 2, 1, 3, 5. 0, 3, 2, 8. 0, 0, 3, 1. Esta estaría perfecto porque miren, la primera no tiene 0. El segundo, el 0 está adelante. Y después sigue los no nulos. Y la última tiene 0, 0 y después siguen los no nulos. ¿Estamos? Esta misma se puede escribir 2, 1, 3, 5. Si escribo 0, 0, 3, 1 y después 0, 3, 2, 8, esto no está escalonado. No sé si llegan a ver la diferencia. Este no está escalonado. Porque miren, la segunda fila tiene que estar ubicado en el tercer lugar. ¿Se entiende? Para que quede escalonado. Esto está escalonado. Esto sí está escalonado. Los números 0 tienen que preceder y tienen que estar sumándose la cantidad de ceros. O sea, cada vez más ceros en forma ordenada. Esto está escalonado. No sé si llegan a ver si la forma que tienen es como escalones, ¿ven? La cantidad de ceros. Pero puede ocurrir que, por ejemplo, tenemos 2, 5, 3, 7. 0, 2, 1, 8. 0, 3, 1, 9. Bueno, como tienen la misma cantidad de ceros, bueno, pueden ir en cualquier lugar. En este caso, sigue siendo 0, 0, 0, 3. Ahí estaría perfecto. ¿Por qué? Porque acá tienen dos ceros, un cero nada más en las dos primeras filas, y acá tienen tres ceros. O sea, está perfecto porque está ordenado. La última fila puede ser 0, 0, 0, 5, por ejemplo. O sea que esto estaría escalonado. ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo la idea o no?
Esto está escalonado y está bien ordenado. Otro escalonado puede ser 0, 1, 7, 2, 0, 0, 3, 5, 0, 0, 2, 7, 0, 0, 0, 0. Una fila nula. ¿Ven que aparece una fila nula acá? Bueno, esta fila nula tiene que estar a lo último, porque se está haciendo los escalones. ¿Ven? ¿Entendió la idea o no? O sea, lo que no puede estar es 0, 0, 0, 0, y después empezar 0, 1, 7, 2, 0, 0, 3, 5, 0, 0, 27. No es 27, es 2, 7. No es 27. Por escribirlo rápido. 0, 0, 2, 7. ¿Se entiende, gente, o no? Este no está escalonado. Este sí está escalonado. Este sí está escalonado. ¿Se entendió el matriz escalonado, no? La escalonada porque tiene que tener como escalones. Y si tienen una fila nula, bueno, tendría que ir a lo último de los escalones. Puede ¿Estamos? ser brusco el escalón como en el ¿Sí? primero. O sea, 2 y después de repente, o sea, una sola fila, perdón, y de repente 3 de 0. Columna, no fila. Sí, puede ser. O sea, como acá en este ejemplo vos me estás diciendo. Claro, es válido, Sí, sí, digamos. sí. Ah, y ahí dice Sí, sí, sí. perdón. No vi el sí, perdón. No. Puede ser 1, 1, 3, 3, por ejemplo. Pero no puede ser 1, 1, 3, 2. Bueno, ese que está de 2 va a tener que ponerla encima Hay que subir. para que quede escalonado. Ahora vamos a ver otro tipo de matriz que se llama triangular, que es distinta que esta, pero sigue las mismas reglas. La triangular es otra, y ahora vamos a ver. Es muy parecida a esta que están moviendo ahora, pero no confundan, esta es escalonada y la otra es triangular. ¿Qué diferencia tiene la escalonada con la triangular? Que la triangular está escalonada, pero tiene que cumplir una cierta regla, que es, ¿alguien conoce la triangular? ¿Cuál es? La matriz triangular. Nosotros para la matriz triangular, así como hoy dijimos lo que era una fila nula, la matriz tiene que saber cuál es la diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal? La diagonal principal es aquella donde la posición del elemento se repite la I y la J. O sea, por ejemplo, ¿cuáles serían los que se repiten? En una matriz A cualquiera tienen el elemento 1, 1, ve que se repite el IJ. I es igual a J. ¿Dónde también se repite en una matriz? En el A, 2, 2, 2. el A, 3, 3, 4, el 4. A, 4, 4, el A, 5, 5. Todos estos pertenecen a la diagonal principal. Entonces, yo tengo una matriz A, tengo el elemento A, 1, 1. Este es el elemento fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4. Fila 2, columna 1. Voy muy rápido, así que si me equivoco, avísenme antes que siga avanzando. 2, 2, 2, 3, 2, 4. Y este es 3, 1, 3, 2, 3, 3 y 3, 4. 3 filas y 4 columnas. ¿Cuál sería la diagonal principal? Sería esto, este y esto. Esto es la diagonal principal. ¿Ven que se forma una diagonal? ¿Estamos? ¿Se entendió, no? Esa es la diagonal principal. Ahora, ¿cuál es la matriz triangular? La matriz triangular es aquella que tiene ceros por debajo o por encima de la diagonal principal. ¿Tiene ceros por debajo o por encima de la diagonal principal? O sea, o son ceros todos estos que están acá, todos estos, o son ceros todos estos. Si se cumple, estamos en presencia de una matriz triangular y se parece mucho a la escalonada.
La forma se parece mucho a la escalonada. Lo importante acá es que tienen que respetar la diagonal principal. ¿Es importante? Sí, es muy importante. Es una de las matrices más importantes que tienen que ver. La matriz triangular. Todas las matrices que les estoy mostrando son importantes, gente, porque se van a ocupar más adelante todas. Tienen que acordarse los nombres. Matriz triangular. Vamos a ver la matriz superior. ¿Cuál es la matriz superior? Es para los elementos A y J de esta matriz que están viendo acá. Son cero aquellos donde los I son mayor que los J. Toda esta definición para decir que son ceros cuáles. A ver, ¿quiénes son ceros en esta matriz que está el ejemplo acá arriba? Tengo que escribir acá. A ver quién me dice cuáles son ceros. A ver si están escuchando o no me están escuchando. ¿Cuáles son ceros? Si tiene que cumplir, que tiene que ponerse ceros en el I mayor que J. ¿Cuáles serían los ceros? Y Sería A21, A31, A32. Muy bien, muy bien. Esos tres son ceros. Tienen que mirar los IJ, ¿cuáles son? El 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Esos son los IJ. Que va a variar de 1 hasta M y de 1 hasta N. ¿Cuáles son los I mayores que J? Y solamente son de la línea amarilla para abajo, fíjense. Entonces sería el A11 no puede ser 0. A12 no puede ser 0. A13 tampoco. Y A14 tampoco. El A21, sí, porque I es mayor que J. 2 es mayor que 1, así que pongo 0 ahí. El A22 son iguales, así que ahí no va a 0. A23 es al revés, no va a 0. Y el A24 tampoco. El A31, 3 es mayor que 1, entonces ahí va a 0. 3 es mayor que 2, entonces ahí va a 0. 3 es igual a 3, así que este no va a 0, va al elemento A33. Y A34 tampoco. Entonces esto que está acá es una matriz triangular superior. Una matriz triangular superior. ¿Estamos? Un segundito más, por favor. Disculpen. ¿Seguimos? ¿Se entendió entonces? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si yo le digo la matriz, ejemplo, sería la matriz B, elementos 2, 5, 7, 3, 0, 8, 1, 2, 0, 0, 1, 3. Fíjense ustedes que se logra ceros acá abajo.
Y van a decir, pero ¿y cómo hago para...? Concéntrense en la diagonal principal. Fíjense que la diagonal principal es esta que está acá. ¿Sí o no? Debajo de la diagonal principal quedó todo ceros. ¿Estamos? Entonces esto se llama matriz superior, triangular superior. Esos son casos, o sea, en los que se dan que los ceros quedan ahí o nosotros tenemos que poner los ceros ahí para... Ustedes van a tener que ponerlo ahí. Ya vamos a ver cómo. Ah, ok. Luego tenemos otra que se llama inferior. Entonces los A y J en este caso son 0, pero las I tienen que ser menor que los J. O sea que la matriz quedaría A1, 1 no puede ser 0 porque son los dos iguales. Y acá quedaría 0, 0, 0. Es para el ejemplo que tenemos acá arriba. Yo estoy haciendo este ejemplo. Los Después acá teníamos, invierte todos los valores que estábamos usando. Claro, este sería A21, este sería la 22 y este es 0, 0. Después A31, A32, A33 y este sería 0. Quedan por encima de la diagonal principal. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un ejemplo de una triangular inferior, vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, sería 2, 0, 1, 7. Esta es una triangular inferior. Otro ejemplo. 5, 0, 0, 0, 0. Y vamos a poner acá 1, 7, 0, 0, 0. Esta también es una triangular. Porque miren, ¿cuál es la diagonal principal acá? El 5 y el 7. Porque este es el elemento 1, 1 y el 7 el elemento 2, 2. ¿Sí o no? Por encima de la diagonal principal, que son todos ceros. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, existe una matriz que es muy importante también. Van a decir, pero bueno, sí, evidentemente es esa, pero bueno, la matriz nula. La matriz nula, como supondrá, todos los elementos son cero. Y se nombra con la letra n. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este tiene 3 filas por 2 columnas. Son todos los elementos cero. ¿Estamos? Después vemos una igualdad de matrices donde todos los elementos tienen que ser iguales. No le quiero mezclar con las letras, pero por ejemplo, matrices iguales. Esto sería, si nosotros tenemos dos matrices, A, B. Y ahí va a aparecer en forma simbólica, va a aparecer que pertenecen a de reales en M por N. ¿Esto qué quiere decir? Son matrices de orden M por N. Y la R significa de la R de reales, de los números. ¿Estamos? Tal que A es la matriz IJ de forma M por N. Y B es una matriz de elementos B y J de M por N. Tiene que cumplirse que los dos tengan M por N. Entonces, A es igual a B. Sí y solo sí. Los elementos A y J son iguales al elemento B y J. Para todo I, para todo J. Aclarando que I
y J varían desde 1 hasta M y hasta N. Esto es una definición de matrices iguales. Todas las matrices tienen su definición analítica y simbólica. Esto para que vean una definición. Y van a decir, ¿qué ejemplo hay? Es lo más tonto que puede haber. O sea, por ejemplo, si tenemos 2, 5, 3, 1, 0, menos 2, ¿cuál sería la matriz B? 2, 5, 3, 1, 0, menos 2. O sea, 2 puedo poner acá 1 más 1. En vez de poner 5, bueno, puedo poner 6 menos 1. En vez de poner, puedo poner 3, 1, 0 y menos 2. Bueno, estas dos son matrices iguales. ¿Por qué? Porque este primer elemento es igual a este primer elemento, este segundo elemento es igual a este segundo elemento, el tercer elemento es igual al tercer elemento, el cuarto, el quinto y el sexto elemento. Donde cada uno, son elementos, pero cada uno ocupa una posición en especial. Donde cada posición son iguales variando IJ. De variar IJ, de la misma forma varía el IJ del otro. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Se entendió la definición? Vamos con matriz traspuesta. Le vuelvo a repetir, estamos viendo distintos tipos de matrices. Todas van a servir para poder resolver los ejercicios que vienen más adelante. Matriz traspuesta. Es ordenar filas, cambiar filas por columnas ordenadamente, se llama la definición. Cambiar filas por columnas ordenadamente. Vamos a suponer que A tiene elementos A y J de forma M por N. Entonces, la matriz A traspuesta, que se pone A de T, A elevado a la traspuesta, es la matriz A, J, I. De N por M. Esta sería la traspuesta de A. Por ejemplo, si A es elemento 2, 1, 0, 3, 5, 7, menos 1, 2, 8. ¿Cuál sería su traspuesta? Ordenar cada uno, el IJ va a pasar a ser el elemento JI. O sea, el primer elemento 2 tiene elemento 1, 1. O sea que queda 1, 1, queda 1, 1, queda 2. El 1, Abajo. ¿qué posición ocupa? Fila 1, columna 2. O sea que pasa a ser el 2, 1. Fila 2, columna 1. Pasa acá. El tercer elemento. Fila 1, columna 3. O sea que pasaría a fila 3, columna 1. O sea, pasaría acá. Sí, se invierten los. Exactamente. Por eso también se lo llama cambiar fila por columna ordenadamente. Fíjese el número 3. ¿Dónde pasaría? El número 3 ocupa fila 2, columna 1. O sea que pasaría a la 1, 2. O sea, pasaría acá. El 5 tiene 2, 2. Por lo tanto, pasa a 2, 2 de nuevo. O sea que queda en el lugar. Y el 7 tiene fila 2, columna 3. O sea que pasaría fila 3, columna 2. O sea que pasa acá. Y menos 1, 2, 8, ¿dónde pasa? Y pasa menos 1, 2, 8. No sé si lo llegan a ver. ¿Llegan a tener la idea? Por ahí con una de 2 columnas por 3 filas o de 2 filas por 3 columnas, se entendería mal el cambio porque cambia una base horizontal y la otra base vertical. Esta fila que está acá se va a transformar en esta que está acá. Claro. Pero esta fila que está acá se va a transformar en esta que está acá. Y por último, esta fila que está acá se transforma en esta que está acá. Si no se entiende así, lo que tienen que hacer es cambiar fila por columna y haciendo la cuenta de cada uno de ellos. Ya tienen 3, 2, Profe. 1, 0. Sí. ¿Sí se escucha?
¿Es coincidencia que la diagonal principal, el elemento A11, el 22 y el 33, ¿no? Estén los dos en la misma posición la matriz A y A traspuesta, o coincidencia, ¿no? No, siempre se va a dar. Siempre se va a dar que la diagonal principal no se va a mover. ¿Por qué? Porque Perfecto. la diagonal principal, los dos elementos I, J son iguales. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Y vos fíjate qué cambio hay de acá a la traspuesta. Lo que se cambia es el IJ por el JI. Pero si vos tenés 2, 2, se va a transformar en 2, 2. O sea que te va a quedar en la misma posición. Fíjate, por ejemplo, en este Eh, ejercicio. Estos dos elementos se los voy a dar. eso se da. Ah, eso iba a preguntar si eso se da en una matriz cuadrada nomás. No, en todas. Porque el elemento no cambia. El 3, 2, la matriz, la diagonal principal tiene 1, 1 y 2, 2. Fíjate que la matriz traspuesta de D, ¿cómo sería? Sería el 1, 1 va a mantenerse en 1, 1. Porque es 1, 1. Vos tenés que darle vuelta. Y cuando le da vuelta a 1, 1, te queda 1, 1. ¿Entendés o no? Ah, Este sí, entiendo, elemento, entiendo, entiendo. fila 1, columna 2, pasaría acá. Este elemento, fila 2, fila 1, columna 3. Este es B. B1, 3 pasaría fila 3, columna 1. O sea, pasaría acá. Este elemento es fila 1, columna, la cuarta columna. ¿Dónde pasaría? Pasaría a B4, 1. Fila 4, columna 1. O sea, pasaría acá. ¿Entendés, no? Vamos con otro. Este elemento. Fila 2, columna 1. ¿Dónde pasaría? A 1, 2. Fila 1, columna 2. O sea, acá. Este elemento es 2, 2. Por lo tanto, pasa al 2, 2. O sea, me quedaría acá. ¿Ves que es 2, 2? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Este Sí, elemento. sí, 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 entiendo. Fila 2, columna 3. ¿Dónde pasaría? A 3, 2. Fila 3, columna 2, acá. Y este último elemento es B, fila 2, columna 4. ¿Y dónde pasa acá? A 4, 2, al revés. Fila 4, columna 2, acá. Si vos borrás todo eso que dice ahí, que se supone que es la definición de traspuesta, borro todo esto. Borro todo, borro todo. Fíjate lo que ocurre. Si vos mirás ahora la matriz, borro todo esto. Vos fíjate que esta fila se convirtió en esta columna. ¿Ves? Y esta fila se convirtió en esta columna. Se cambia ordenadamente. Pero en el caso de que te olvides cómo se cambia, vos tenés que acordarte que el IJ se cambia por el JI. Y ahí se va a armar solita la matriz. ¿Estamos? Si observás la diagonal principal, la diagonal principal coincide con la diagonal principal que es de la otra matriz. ¿Estamos? Siempre va a coincidir la diagonal. ¿Cómo? Siempre va a coincidir la diagonal principal. Sí, 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 la traspuesta sí. La traspuesta. Bueno, hay este no es tan necesario, pero para que le quede claro nomás. Hay, en el caso de la matriz cuadrada, vamos a ver casos particulares, que es la diagonal. La diagonal es cuando la diagonal principal son números, o sea, dos números distintos que 0. 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, menos 1, vamos a poner. Esto se llama diagonal. Cuando la diagonal principal son números distintos que 0. Mientras que la escalar, vamos a poner A,
es el mismo número. 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Cuando se repite el número, se llama escalar. Diagonal, escalar. Y me falta una, que es la más importante, que justamente esta es la que quiero llegar, que se llama identidad. La identidad es aquella donde la escalar es 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Se entendió? Particularmente, solo la diagonal principal está ocupada por números. Puede ocurrir que sean cualquier número, diagonal. Si se repite el número, escalar. Y si el número es 1, se llama identidad. Que esa matriz vamos a ocupar. Entonces, hasta ahora, las matrices que vamos a ocupar son la identidad, la traspuesta, y saber lo que es escalar superior y escalar, triangular superior y triangular inferior. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Siempre los otros tienen que ser 0? Sí. Si no, se llamaría otra cosa. Ya puede ser una triangular, puede ser lo que sea. Una escalonada, lo que venga, digamos. Bueno. Suma de matrices. En el caso de la suma de matrices, tienen que tener se da en matrices con igual números de fila y columna. Tiene que coincidir la fila y columna de las dos matrices. No tiene que ser cuadrada ni rectangular, no importa cuál sea, pero tiene que coincidir la cantidad de filas y la cantidad de columnas. O sea, tienen que tener, van a encontrar que está escrito por ahí, de la misma clase. Cuando se dice de la misma clase, quiere decir que coinciden fila y columnas. ¿Estamos? ¿Se entendió o no? Una clase sería 2 por 3, por ejemplo, 3 por 2 2. por 3 y el otro tiene que ser 2 por 3. Claro. Y el resultado te va a dar 2 por 3 también. ¿Estamos? O sea, si, la suma de esas dos matrices tiene que dar también la misma clase. La misma clase, exactamente. Entonces, bueno, hay una definición ahí en el apunte. Se mírenlo ustedes después. No es muy... Pero bueno, os lo puedo escribir acá. Como definición de suma de matrices. Bueno, voy a inventar. Suma de matrices. Bueno, primero tengo que definir las matrices. Tenemos dos matrices que son reales y de orden m por n, o sea, de clase m por n, donde A, tal que A, es la matriz A y J de clase m por n, y B es la matriz B y J de clase m por n también. Entonces, la suma de A más B va a ser igual a la suma de cada elemento coincidente con el coincidente del otro. O sea, si acá el I vale lo mismo en la 2 y el J vale lo mismo en la 2. ¿Se entiende o no? Para todo I, para todo J, tal que 1 menor o igual que I, menor o igual que M, 1 menor o igual que J, menor o igual que N. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de esto? De lo que acabamos de decir ahí. Ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, la matriz A, elemento 2, 1, 3, menos 2. Y una matriz B,
1, 0, menos 1, 3. Este tiene elemento 2 filas por 2 columnas y este tiene 2 filas por 2 columnas. Igual filas y columnas. Por lo tanto, se pueden sumar. No importa si son cuadrados o rectangulares. ¿Está claro? Eso tienen que tener en cuenta. A más B, ¿cómo haríamos? Sería 2 más 1 porque el elemento IJ se suma con el elemento BIJ. O sea, 1, 1 se suma con el 1, 1. El 2, el fila 1, 1, 2 se suma con el 1, 2. El fila 1 con el 1, 1, 2 con el 1, 2. Sí, menos. Y el 2, 2 con el 2, 2. O sea que esto me da 3, 1, 2, 1. Esta sería la suma de dos matrices. ¿Está bien? Sí. Suma de dos matrices. O sea que hasta acá vimos suma de dos matrices. Ahora, se puede suma de dos matrices donde tenemos dos matrices A más B. Es el que vimos recién. Pero también se puede sumar de una matriz con un escalar. ¿Qué es un escalar? Un número real. ¿Está bien? ¿Cómo sería eso? O sea, nosotros tenemos el escalar. Por ejemplo, tenemos A, que es la matriz 2, 1, 0, menos 1, 3, 5. Y el escalar, vamos a suponer, si le puedo llamar con la letra lambda, se suele llamar los escalares, menos 2. Entonces, si hago lambda por A, esta es la operación que me piden, yo tengo que hacer menos 2 por 2, 1, 0, menos 1, 3, 5. ¿Y esto qué sería? El escalar multiplica cada uno de los elementos que está arriba. O sea, tendría menos 2 por 2, menos 2 por 1, menos 2 por 0, menos 2 por menos 1, menos 2 por 3 y menos 2 por 5. Entonces, ¿cuánto me daría esto? O sea que lambda por A va a ser igual a menos 4, menos 2, 0, 2, menos 6, menos 10. ¿Estamos? Obtengo de la misma clase, porque este tiene fila 2, 2 por 3, y obtengo una de 2 por 3 también. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Esto sería una multiplicación o una suma? ¿Una qué? Una multiplicación o una suma. Ahí dice suma de una matriz con un vector. Con un vector, con un escalar. Sí, tienes razón, disculpa. Si esto es un producto de una matriz. Nada, entra. Disculpa. Multiplicación. Producto. Producto. Producto de una matriz por un escalar. Si aguantan 15 minutos más o 10 minutos, vemos el producto. Sí, profe. ¿Qué sería? Entonces acá vimos suma de matrices, producto de un escalar por una matriz. Y ahora vamos a ver producto de matrices.
En el caso del producto de matrices, tiene que cumplirse, hay una definición que antes nosotros tenemos que, de poder multiplicar, lo que tenemos que mirar es, nos tenemos que preguntar si las, si las matrices son conformes. ¿Qué significa que sean conformes? Si tenemos que realizar el producto entre A y B, entonces el número de columnas de la primer matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces tenemos A, ejemplo. Por ejemplo, A tiene elementos, vamos primero, M por N, y B tiene clase N por P. Esto tiene que ser igual a esto, tienen que ser iguales. Por lo tanto, se darán cuenta que no es lo mismo A por B que B por A. Porque en este caso no son conformes, son distintos. ¿Se entiende la idea, no? ¿Está claro o no? Sí, sí, profe. Tiene que ser conforme. En este caso sí son conformes. En este caso no son conformes. ¿Estamos? Por lo tanto, es importantísimo esto. No es conmutativo, por lo tanto, el producto entre matrices. No es conmutativo el producto entre matrices. ¿Estamos? Entonces, vamos a suponer que tengo una matriz A de orden M por N, de una matriz B de orden N por P. Estas puedo multiplicar porque estos dos valores son iguales. El resultado del producto entre estos dos me daría una matriz nueva, C, donde la clase de la matriz nueva va a ser igual a la fila del primero por la columna del segundo. Esto me daría el resultado de este producto que está acá, A por B. ¿Está claro? O sea, el resultado me daría la fila del primero con las columnas del segundo. ¿Estamos? ¿Cómo se realiza el producto? Vamos a suponer que tengo una matriz A de elementos 2, 1, 3, menos 1. Vamos a ser bien fácil. Y después, en todo caso, practicamos para la próxima clase, hacemos otro ejercicio. Menos 2, 4. Acá no vamos a poner 0 porque si no va a aparecer 0 por todos lados. Vamos a ponerle un número. Bueno, ¿se puede multiplicar A por B? Sí, porque son conformes. A es de 2 por 2 y B es de 2 por 2. O sea, este es igual a este. Son iguales. ¿Está? El resultado es una matriz 3C, que va a ser el valor de las dos que está ahí. Ahí va 2 por 2. O sea que el resultado va a dar una matriz de 2 por 2 también. ¿Y si hubiese sido de 2 por 3, ¿ve?
me daría de 2 por 3 el resultado. O sea, si este es de 2 por 2 y B es de 2 por 3, el resultado es 2 por 3. Te da este con este. Ese es el resultado que te va a dar siempre. Estos tienen que ser iguales. Y el resultado te va a dar la cantidad de fila de este por la cantidad de columna del otro. Si acá pusiste 36, bueno, será 2 por 36. ¿Entiendes, no? Sí, sí, sí. Siempre se da lo mismo. O sea, eso acuérdense ya de memoria. Eso ya te da así. Bueno. Y ahora le voy a mostrar el producto. Necesito que los que están todavía se concentren. Póngale toda la garra. 10 minutos y terminamos. Pero necesito que es un poquito complicado al principio. A ver cuánto estamos. Uy, qué poquitos. Si ustedes se animan, hacemos el producto. El producto se hace así. ¿Llegaron a ver el producto, no? No. No, no. A por B. Ya sé que se pueden multiplicar. Los valores de A lo escribo acá abajo y los valores de B lo escribo acá arriba. Entonces A es 2, 1, 3, menos 1. Copié la matriz que está acá arriba. Y los valores de B pongo acá arriba. La matriz 1, 3, menos 2, 4. Y abajo el resultado. Y acá abajo va a ir C, que va a ser el resultado. Bueno. Y ahora yo sé que va a ser difícil al principio, pero llénense de paciencia y van a ver que no es tan complicado. Esperen un segundito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escuchen. A, que está acá abajo, va a tener esta fila y esta fila. ¿Está? Y B, que es la que está acá arriba, tiene esta fila, esta columna y esta columna. ¿Me siguen hasta ahí o no? Acá abajo se va a formar la matriz C. ¿Dónde se va a formar la matriz C? Miren, en el cruce. ¿Ven acá el cruce acá? Hay otro cruz, otra cruz y otra cruz. ¿Está claro o no? Sí. O sea que si B tiene más elementos acá, acá se va a formar otra cruz y va a haber otro elemento acá y otro elemento acá. ¿Está bien o no? Pero no tiene, es así. Tac, tac. ¿Está claro o no? Ahora sí. Hasta Bueno, ahí vamos. hasta ahí vamos bien. Ahora Vamos. escuchen. La matriz que está formándose acá abajo, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? Esta matriz va a ser una matriz, evidentemente, de 2 por 2. ¿Ven que se forma? Sí o sí se va a formar 2 por 2. Ahí está, 2 por 2. Bueno, este primer elemento. ¿Quiénes están involucrados en este primer elemento? La fila de A con la columna de B. No sé si se van a ver. Para este primer elemento. La fila de A con la columna. ¿Eh? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Uno, no. Sí, sí. El 2, 1 con el 1 menos 2. ¿Está? Entonces, el elemento sería el C11 porque es de la matriz C, es el 1, 1. Bueno, miren solamente la fila de A y la columna de B. Se hace el primer elemento de A con el primer elemento de B. O sea, 2 por 1. Más el segundo elemento de A con el segundo elemento de B. ¿Por qué el segundo? Porque es columna, ¿no es cierto? Fila con columna. O sea que se hace 1 por menos 2. Esto me da 2 menos 2. 0 me da. Bueno, dio 0. ¿Estamos? Sí. Vamos al segundo elemento. El segundo elemento es este. ¿Quiénes están involucrados en ese elemento? 2 con el No. 1, 2, 3 con el 1 y 4. 3, 4. 2, 1, 3, 4. Bien. Ese sería el elemento C, fila 2. 1, columna 2, ¿no es cierto? Dos por El 2, tres. 1, el 2 por el 3, más, siempre se suma. Siempre se suma. 1 por 4. El 1 por el 4. Por Sería 10. supuesto que 4 puede tener negativo y bueno, hagan con el negativo, ¿no es cierto? Pero acá se suma. Sería 6 más 4, 10. Ese sería el segundo elemento. Vamos al siguiente elemento. ¿Quién sería? Este que está acá. ¿Quiénes están involucrados en este elemento? La 3 menos 1. 3 menos 1 y 1 menos 2. Entonces escribo acá. C, fila 2, columna 1.
Entonces, el 3 con el 1 3 por 1, 3. más el menos 1 con el menos 2. Por 1, 2. Sería positivo también. Sí. Entonces tengo 5. Borro este. Y me queda el último elemento. 3 con el menos 1 y el 3 con el 4. ¿Quiénes están incluidos acá? Está el 3, el menos 1 y el 3 y el 4. Por eso tiene que ser conforme, gente, porque coincide la cantidad de valores que se están multiplicando. Si no, no le va a coincidir, algo está mal. Si no le coincide, porque no era conforme acá. Entonces, último elemento. C2, 2. 3 con 3 más menos 1 con 4. 9. O sea, tengo 9 menos 4. 5 puede ser. Entonces hace 0, 10. Borro todo esto, borro esto, borro todo, borro todo, borro todo. Y escribo la matriz que me da el resultado. 0, 10, 5, 5. Y esta sería la matriz de 2 por 2. Esta es la matriz C que estaba buscando. ¿Está? Está. No importa cuál complicado sea el ejercicio, no importa qué grande sea la matriz, no me interesa, porque si yo hago que sean conformes previamente, va a coincidir es 1, 2 elementos con 1, 2 elementos. Y este se multiplica con este, y este se suma y se multiplica con el otro. La suma Claro. del producto entre los dos elementos. Van a decir, pero ¿y puede ser que me esté faltando? No, no te puede faltar, porque si no, no eran conformes. Ya le erraste ahí al principio. Por eso es que tiene que coincidir acá. Para que esto es para que coincida la cantidad. No te puede, acá no te puede dar 3 sumando, y acá 2 sumando, y acá 5 sumando. No, no te puede dar. Porque tuvo que haberse cumplido el de conformes. Así que no te preocupes. Si da conformes, lo único que tienes que hacer es armar esto y concentrarte que va. El cruce de líneas ese. Ese cruce de líneas es importantísimo. Hacen una línea acá. No, no tiene que hacerlo mentalmente. Una línea acá. Y en el otro, una línea acá y una línea acá. Donde se juntaron, quiere decir que ahí va a estar la suma final. Donde se juntaron, ahí te van a dar. Y va a coincidir con la matriz que ya sabías que iba a dar. Pero A podría haber sido de 3 tranquilamente y se iban a unir con los dos de... Sí, de 2 por 30. Por eso te dije, vos podés poner 2 por 30. O 30 por 2. O No, 30 por 2 no. sea, Ahí no sería conforme. si A tiene 30 por 2 y B tiene 2 por 30 por Ah, 2, sí, 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 sí. Tiene que ser conforme. Lo importante es que este sea igual el- a este. Vos pones 2 claro, acá y poner 1500 acá. Si querés. No importa. claro, Este tiene que ser igual a este. Eso es lo único que te tiene que dar. Tu resultado te da una matriz de 30 por 1500. O sea, ¿entendés? O sea, mientras vos te claro, coincidas. agregamos más número en el B o agregamos más número en el A, pero siempre se van a unir acá con 2, digamos. ¿Sí? No te compliques. Vos tenés que pensar que son conformes, ¿no? Sí, sí. Más. Y a mí me interesa saber el resultado, cómo va a dar. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de cruces que te van a dar, de cruces entre las dos. Acá tenés 2 por 2, por lo tanto va a tener que haber 4 cruces. 1, 2, 3, 4. Está perfecto, tiene que dar 4. ¿Me entendés? Claro. Escribo cualquier expresión, por ejemplo, A de 2 por 3 y B de 3 por 5. Bien complicado. 2 por 3, 2 filas, 1 y 3 columnas. 3 menos 1. 0, 1, 2. Este tiene 2 filas y 3 columnas. Bien. Y acá 3 por 5. 3 filas. 1, 2, 3 filas. Y 5 columnas. 2, 3, 4, 5. Menos 1, 0, 1, 8, 2, 1, 10, 1. ¿Cuánto va a salir la matriz resultado acá? De 2 por 5. ¿Entiendo, no? A ver si es Claro. cierto. Puedo hacer así, hacer así, después hacer así. Esto, 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 esto y esto. En cada cruce, si yo quiero saber este elemento cuál es, ¿qué elemento sería ese elemento? Y ese sería C, fila 2, columna 3. ¿Quién tengo que tener en cuenta? 0, ¿Cómo 1, hago para llegar a este elemento? 0, 1 y 2, 3, 0, 1. 0 por 3 más
1 por 0, 1 por 0 más 2 por 1. 2 por 2 1. por 1. O sea que esto te da 2. Este elemento es el número 2. Yo borro acá esto. Este es el elemento 2. Eso estoy seguro. Después tendría que hacer todo lo demás, ¿viste? Pero ese elemento es el elemento 2. ¿Estamos? Está A decir, perfecto. ¿qué pasa si no haga nada, ni una conjetura? No vos dejá de pensar. Vos tenés que pensar que este elemento tiene que ser igual a este, nada más. Si le erraste ahí, le erraste todo. El resultado está bueno también saberlo. El resultado va a ser este elemento con este elemento. Eso también está interesante. ¿Por qué? Porque te daría la cantidad de cruces que va a tener. Tendrías 10 operaciones que hacer. Porque tenés 2 filas por 5 columnas. Tenés 10 operaciones que hacer. Una hicimos nosotros, el elemento C23. ¿Entendió? Producto de matrices no es conmutativo. Y ahí está demostrado, porque vos podés multiplicar A por B, pero no podés multiplicar B por A. Por lo tanto, no es conmutativo. ¿Estamos? Bueno, gente, hasta acá nomás. La próxima clase empezamos con un producto y seguimos avanzando. Bueno, profe.